Continuando inmediatamente con nuestro estudio en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 1, verso 7, en donde dice, mira, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron lamentarán por él, todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Las palabras que fueron traducidas como, he aquí, o en otras palabras, mira, aparecen algunas 30 veces en el libro del Apocalipsis. Y en el último capítulo, eso es, en el capítulo 22, verso 12, aparecen por última vez. Y se trata de ese mismo grandioso tema del regreso de Hamashiach, el regreso del Cristo. Y la expresión viene con las nubes. Significa que aquí, en este pasaje, tenemos el cumplimiento de muchos otros pasajes que declaran que las nubes son un acompañamiento del regreso de Adonai Yeshua. Pero escuchen esto, las nubes no se refiere a las nubes que miramos en la atmósfera, sino que se refiere a seres espirituales, a querubines, a millares de ángeles, porque noten en sus propias Biblias este escenario que tenemos en el Salmo 18, versos 10 y 11. Dice, inclinó también los cielos y descendió. ¿Notaron eso? Y densas tinieblas había bajo sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló el querubín. Y planeó sobre las alas del Ruach, o sea, del ser espiritual, del querubín. Y el Salmo 104 también habla de las nubes como seres espirituales en los versos 3 y 4. Noten cómo dice, el que pone las nubes por su carroza y el que anda sobre las alas del Ruach, o sea, del ser espiritual. El que hace mensajeros suyos a los espíritus y ministros suyos al fuego llameante. Y en la visión del profeta Ezequiel, en el capítulo 1, verso 4, dice, y miré, y miren, viento de tormenta llegaba desde el norte, una nube grande y un fuego refulgente, y resplandor de él alrededor. Les sugiero a que lean también Éxodo capítulo 19, verso 16, y el profeta Isaías capítulo 6, verso 4. Pero el pasaje que está especialmente conectado con Apocalipsis capítulo 1, verso 7, es el profeta Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, en donde dice, mirando estaba en las visiones de la noche, y miren, con las nubes de los cielos como hijo de hombre, viniendo estaba, y hasta anciano de los días se acercó, y a su presencia lo condujeron, y a él fue dada autoridad y gloria y reino, y todos los pueblos, las naciones y las lenguas a él adorarán. Su dominio, dominio eterno, que no pasará, y su reino que nunca será destruido. En realidad, todo este capítulo corre parejo con el libro del Apocalipsis, y es algo que debemos de mantener en mente. Ahora, en el apóstol Mateo, capítulo 24, verso 30, también se mencionan las nubes en la misma conexión con el regreso de Hamashiach, cuando dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de Haaretz, de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos, con poder y gran gloria. Y Mateo capítulo 26, verso 64, se trata del mismo tema, diciendo, Yahshua le dijo, tú lo has dicho, y además te digo, que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, y viniendo en las nubes de los cielos. Este concepto evidentemente es de grande importancia, porque también se menciona en el buen anuncio de Marcos y Lucas, y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 9, hablando de la ascensión de Yeshua en el monte de los olivos, dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube,
que le ocultó de sus ojos. Y aquí mismo, en el verso 11, declara que así vendrá, como lo habéis visto ir a los cielos. Ahora, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, nos dice que la esperanza de aquellos creyentes que esperaban el regreso de Adonai Yeshua serán levantados juntos en las nubes para reunirse con el Señor en el aire, y así estarán siempre con el Señor. Y si ustedes hacen una buena comparación de las enseñanzas de la primera y segunda carta a los tesalonicenses con el libro del Apocalipsis, se darán cuenta que se refieren al mismo periodo de tiempo. Volviendo al Apocalipsis capítulo 1, verso 7, la palabra griega nefele, que significa nube, aparece 7 veces en el libro del Apocalipsis, y como ya vimos, está relacionada primero con el regreso del Cristo, segundo, con el tiempo de recoger la cosecha de la tierra, tercero, con el cumplimiento del misterio de Dios, y cuarto, con el triunfo de aquellos creyentes fieles que no amaron sus vidas hasta la muerte. Y es interesante saber que entre los judíos de los tiempos antiguos, Hamashiach era llamado el que viene en las nubes. Continuemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, donde dice, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron lamentarán por él. Todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Ahora, Mateo 24, verso 30, sin duda se refiere al mismo evento, cuando el Cristo viene en las nubes. Y cuando dice las tribus de la tierra, se refiere a las tribus de Jaretz Israel, las tribus de la tierra de Israel. Y este lamento de los que le traspasaron nos lleva a la profecía de Zaharías, el profeta Zaharías, capítulo 12, versos 9 al 14, diciendo, y será en aquel día. ¿Cuál día? Yom Adonai, el día del Señor, en otras palabras, los tiempos del Apocalipsis. Procuraré destruir todas las naciones, las que vienen contra Jerusalén. Ahora noten el verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y súplicas, y me verán, me contemplarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamento. ¿Notaron eso? Aquí tenemos las dos mismas palabras que se encuentran en Apocalipsis capítulo 1, verso 7 y Mateo 24, verso 30. El atravesar y el lamentar, lo que significa que en este pasaje tenemos el mismo evento y el mismo periodo de tiempo. Y continúa diciendo, y harán lamento por él. ¿Cómo se lamenta? Por el primogénito. Verso 11. En aquel día será grande el lamento en Jerusalén, como lamento de Hadar Rimón en el valle de Megiddo, y hará lamento la tierra, familia aparte, la familia de la casa de David aparte, y las mujeres de ellos aparte, la familia de la casa de Natán aparte, y las mujeres de ellos aparte, la familia de la casa de Leví aparte, y las mujeres de ellos aparte, la familia de Semeí aparte, y las mujeres de ellos aparte, todas las familias, las restantes, familia aparte, y las mujeres de ellos aparte. Todo este pasaje, como acaban de ver, aporta más detalles que son necesarios para una verdadera interpretación de Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Notemos por lo menos 3. Primero, la ocasión y el tiempo de su cumplimiento es después que las naciones hayan venido contra Jerusalén. Este mismo evento se vuelve a mencionar en Zaharías capítulo 14, versos 12 al 16, en donde se habla del terrible juicio que cae sobre los que han peleado contra Jerusalén. Y ese juicio también resuena en Apocalipsis capítulo 19, versos 17 y 18. En el verso 10
Aquellos que mirarán a quien traspasaron y lamentarán son la casa de David y los habitantes de Jerusalén, especificados como casas y familias. Por ejemplo, Natán, Leví, Simeí. Y escuchen esto, ninguna interpretación que sea legítima puede decir que estos detalles definidos significan la iglesia del Nuevo Testamento. Y tercero, este mirarán y este lamentarán será el resultado del derramamiento del espíritu de arrepentimiento y oración. Lo que significa es que arrepentimiento al fin será dado a la nación de Israel. Así que hacer teshuvá y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Adón tiempos de refrigerio, y Yahvé envíe a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que los cielos reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Yahvé por boca de sus santos profetas. Hechos capítulo 3 versos 19 al 21. Ahora bien, junto con todos estos pasajes, también debemos de ver Zacarías capítulo 14 versos 2 al 4, que dicen: y reuniré todas las naciones contra Jerusalén para la batalla, y será capturada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y las mujeres serán violadas, y saldrá la mitad de la ciudad al exilio, pero el resto del pueblo no será separado de la ciudad. Y saldrá Yahvé y luchará contra las naciones aquellas, como día de lucha en día de batalla. Ahora noten que en el verso 4 tenemos una localidad exacta. Noten cómo dice: y se posarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, el que está enfrente de Jerusalén al oriente. Ahora, ustedes deben de comparar este verso con Hechos capítulo 1 versos 11 y 12. El resto del verso dice: y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esa referencia relaciona ese pasaje con Apocalipsis capítulo 1, verso 7 aún más. Y además, impide espiritualizar el monte de los olivos cuando afirma diciendo que está enfrente de Jerusalén. Esto y mucho más en el profeta Zacarías, como en todos los profetas, nos señalan y nos dan más luz al tiempo y la localidad de Apocalipsis capítulo 1 verso 7, cuando venga en las nubes. Ahora, volviendo al apóstol Mateo capítulo 24 versos 29 y 30. Allí aprendemos algo más cuando dice, noten esto: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo repito, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y los poderes de los cielos serán conmovidos. Verso 30. Entonces, ¿cuándo? Entonces, después de la gran tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos, con poder y gran gloria. ¿Notaron eso? Entonces, Apocalipsis capítulo 1, verso 7, cuando viene en las nubes, y todo ojo lo verá, no solo tiene conexión directa con Jerusalén, sino que sucede inmediatamente después de la gran tribulación. ¿Notaron eso de nuevo? El regreso de Hamashiach, el regreso del Cristo, no sucede sino hasta después
de la gran tribulación. Ahora, escuchen esto. También sabemos cuándo es que sucederá la gran tribulación. Y no hay ninguna posibilidad de duda, porque en el apóstol Mateo, capítulo 24, versos 15 al 21, el Cristo dijo, cuando vean en el lugar santo. ¿En dónde queda el lugar santo? El lugar apartado para Elohim, separado de toda contaminación idolátrica, y se encuentra en la ciudad de Jerusalén. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y el que lea entienda, entonces, los que estén en Judá, huyan a los montes, y el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su talit. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Hacer tefilot, hacer oraciones y súplicas, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. Noten el verso 21. Porque habrá ¿entonces cuándo? Cuando esté la abominación desoladora en el lugar santo. Porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio hasta ahora, ni la habrá. ¿Notaron eso? Entonces, solo puede haber una tribulación de ese tipo en la historia. Y Apocalipsis capítulo 7, verso 14, se refiere a eso mismo cuando dice, estos son los que han salido de la tribulación, la grande. ¿Notaron el énfasis? Entonces, algo que debemos de tener claro es que Apocalipsis capítulo 1, verso 7, el evento de cuando viene en las nubes y todo ojo lo verá, sucederá después de Apocalipsis capítulo 7, verso 14, como acabamos de leer en Mateo 24, versos 29 y 30. Además, la gran tribulación será el resultado directo del establecimiento de la abominación desoladora, de que habló el Nabí Daniel. Y tenemos más detalles en Apocalipsis capítulo 13, en donde la gran tribulación se relaciona por rechazar, por rehusarse a recibir la marca de la bestia. Ahora, la gran tribulación, que es seguida por el regreso inmediato del Hijo del Hombre, también se menciona en Daniel capítulo 12, versos 1 al 3. Noten cómo dice, y en el tiempo aquel, ¿cuál tiempo? El tiempo del Apocalipsis. Y en el tiempo aquel se levantará Miguel, el príncipe, el grande, el que protege a los hijos de tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Y será tiempo de angustia. En otras palabras, será el tiempo de la gran tribulación. Tribulación que no ha habido desde que existe una nación, hasta el tiempo aquel. Pero en el tiempo aquel será librado tu pueblo, todo el que es hallado escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán para vida perpetua, pero aquellos para vergüenza y para confusión perpetua. Los entendidos brillarán como brilla el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas para siempre y para siempre. Este pasaje enfatiza al vencedor tan claramente como lo hace el libro del Apocalipsis, y la referencia al príncipe Miguel nos lleva de nuevo al Apocalipsis capítulo 12, versos 7 y 10. Noten cómo se relacionan estos dos pasajes, porque los dos hablan del mismo periodo de tiempo y del mismo acontecimiento. Dice, y aconteció guerra en el cielo. Miguel y los ángeles de él se pusieron a combatir con el dragón,
y el dragón guerreó, y los ángeles de él, y no prevalecieron, ni lugar fue encontrado para ellos ya más en el cielo. Y fue arrojado el dragón, el grande, la serpiente, la antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y los ángeles de él con él fueron arrojados. Y escuché una voz grande en el cielo diciendo: Ahora aconteció la salvación y el poder y el reino del Dios de nosotros y la autoridad del Cristo de él. Ahora, la enseñanza que tenemos de los profetas y los evangelios testifican juntos de la realidad de que Apocalipsis capítulo 1 viene en las nubes y todo ojo lo verá. Primeramente, es la esperanza de Israel. Segundo, debe estar literalmente conectado con el Monte de los Olivos y Jerusalén, como en Hechos capítulo 1 versos 11 y 12. Tercero, sucederá inmediatamente después de la gran tribulación, y la gran tribulación sucederá cuando el príncipe o arcángel Miguel arroje a Satanás a la tierra y el anticristo se levante hablando blasfemias. Ahora bien, el destino de la nación de Israel es de ser un reino de sacerdotes, y a nadie más se le ha hecho tal promesa. Y para cumplir esa promesa, Adonai Yeshua regresa como el rey sacerdote, y Apocalipsis capítulo 1, verso 7 registra esa venida. Además, Apocalipsis capítulo 1 es tan futuro como lo es Apocalipsis capítulo 19, y la interpretación tradicional que hace que los primeros 3 capítulos sean pasado y presente, y que la sección del futuro comienza desde el capítulo 4, es incorrecto. Ahora, el apóstol concluye este verso con una doble confirmación diciendo: sí, amén. Y también usa la misma expresión en Apocalipsis capítulo 22, verso 20, diciendo: amén, sí, ven Señor Jesús. Esta es la revelación, el Apocalipsis de Adonai Yeshua HaMashiach. Y hasta que no suceda esa revelación, esta tierra será un desierto para la fe, un terreno fértil para el pecado y la maldad. Y hasta que no suceda ese apocalipsis, el Dios de esta era, o sea, Satanás, gobernará como príncipe de la autoridad del aire. Ahora bien, la esperanza del un solo cuerpo en donde Hamashiach es la cabeza no se expresa en ninguno de los pasajes a los que hemos hecho referencia. Pero escuchen esto: la esperanza de nosotros, del un solo cuerpo, se encuentra en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 4, en donde dice: cuando Mashiach, que es vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él. ¿En dónde? En gloria. Pero sin embargo, nosotros, en simpatía con la creación que gime, y un Israel oprimido y cegado, y un mundo gentil condenado, agregamos de corazón y en oración: Ken, amén, Boa Nahadon Yeshua. Sí, amén. Ven Señor Yeshua. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Y les recuerdo, estas enseñanzas no son simplemente para que ustedes me oigan, sino que para que tomen sus Biblias y hagan su propia investigación para ver si estas cosas en realidad son así. Y los invito a que se suscriban si no lo han hecho. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.